el capítulo anterior le dejamos una pequeña reflexión, del cual el anciano nos llamaba a comer de la verdad para ser inmortales. Espero que hayan reflexionado sobre esto. Y si sienten esa necesidad de sentir la esencia de inmortalidad en ustedes, deben continuar este camino de la fe. Porque la fe permanece en ustedes, en los hombres de las estrellas, en nuestros progenitores, en ese sol, en la tierra, en el mar. La fe permanece en todo por la inmutabilidad del Padre Eterno. Porque esa es la fe de Él. Saber que todo está cohesionado a Él y que todo lo que contenga su esencia siempre volverá a Él. Entonces ahí está su fuerza de cohesión. Esa es la verdadera fe, la que hace que todo vuelva y se encamine. Por eso ustedes se están encaminando en los días de creación, por su fe. Porque ustedes no creyeron en el origen de Darwin, falso origen. No creyeron en que de una explosión ustedes serían un hombre perfecto, con tantas leyes. Ustedes no creyeron en la falsa teoría del Génesis, que Dios creó a todo el mundo y de último, ya cuando estaba cansado, sacó un poco de tierra y hizo al hombre, siendo el hombre pilar, como ya lo hemos visto antes. Por el hombre y para el hombre fueron creados todos los universos. Por el hombre y para el hombre. Comprendan eso. Y entonces entendemos que es por esa inmutabilidad del Padre que nosotros estamos aquí hoy entregando esta verdad a ustedes. Y que ustedes la entregarán también a todo hombre que se le pare enfrente. Y que anhele estos conocimientos. Que anhele esa reflexión que le pusimos. Que anhele la verdad para conseguir la inmortalidad. Y hoy vamos a comprender cómo el Apocalipsis nos entrega un gran galardón. Apocalipsis, que sabemos que es una revelación para nosotros, porque somos intérpretes, y ya no lo vemos con la creencia, el fanatismo y el miedo, sino que lo vemos como nuestra guía, porque la profecía es eso, una parte de la guía como para nuestro mapa de navegación hacia el ser. Y fíjense lo que dice el Apocalipsis 11, para cada hombre que es capaz de levantarse y lograr caminar conducidos por su fe hacia el ser. Vamos. Dice, y se airaron las naciones, y tu justicia ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a ustedes, los siervos, los profetas, los que buscaron la fe, los que buscaron esa esencia del corazón, ¿verdad? Se les da un galardón. Pero a los muertos también se deben juzgar, porque ellos eligieron la muerte. Y este galardón es para los siervos, para los santos, para los profetas, para los hombres que conocen su serviluz, que también lo vamos a conocer en esta navegación al ser. La luz que nosotros contenemos en cada partícula de nuestro cuerpo, en cada partícula de toda la creación existe el serviluz, que son la esencia del Padre en toda partícula de vida. En cada núcleo de nuestra célula, ahí está el serviluz. Esa es la luz que nos llama a nuestro origen. A los que creen en tu nombre también, a los pequeños y los grandes, porque aquí no hay más que otros. Todos vamos con el mismo propósito, llegar a nuestro ser, a nuestro propio reino interior. Y ese reino lo vamos a conocer dentro de poco. Pero también es hoy el tiempo de destruir a los que han destrozado la tierra. Porque el galardón que se le va a dar al hombre no es poseer toda esa iniquidad o ser gobernante sobre toda esa iniquidad. No, es que se destruya todo lo que nos ha esclavizado y que nuestro galardón sea que formemos un mundo nuevo, conectados a la vida, una vida real, plena de dicha, de gozo, de conocimiento, de inteligencia, que conozcamos la esencia de la vida. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, del innominado ser, es abierto en el corazón del hombre y nace de él la justicia eterna. Se ve el templo de toda sabiduría y saber, ese templo interior de nosotros.
se ve ese reino del cual nosotros venimos, se muestra dentro del hombre. Y hay relámpagos de leyes que caminan por la tierra, y voces de ser interior, truenos de poder y un terremoto grande. Entonces esas leyes empiezan a estremecernos por dentro y empiezan a manifestarse en todo este planeta a través de los hombres, porque el hombre es quien manifiesta la vida, quien reproduce y recrea la vida. Pero dice también que un terremoto de grande granizo, de fuego, porque el fuego de la creación, que es el fuego de las leyes eternas, es un fuego abrasante para quien se une a esa ley, pero quien rechaza esa ley se quema en ese fuego. Y por eso esta fe que se contiene en el espíritu y que se manifiesta en toda la vida y que contiene ese fuego interior, castiga a la bestia y a su falsa fe. Y a los marcados 666, quiere decir que los consume, se consumen en ese fuego, porque no son parte de él, porque los rechazan. Y el galardón llega en esta hora a quienes lleven en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior, para que los que son conscientes de su gran descubrimiento, el de entender que nadie renuncia a su progreso por causa de la fe del mundo, el que comprendió que todos constituyen la montaña, el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero independiente. Entonces ahí comprendemos que cada ser vivo cumple una función específica y todos vamos por el mismo propósito: unirnos a la creación, unirnos al Padre, unirnos a la fuente de la vida. Pero yo, como un ser individual, no puedo empujar al de al lado, no puedo echar para atrás a otro. Simplemente yo les sirvo de guía y de apoyo y brindo mis herramientas, pero eso no determina que la persona a quien yo le brinde esta herramienta elija por sí mismo reconocer toda esa esencia. Entonces allí está la potestad y la individualidad de cada ser. La individualidad que yo soy a través de mis memorias. El ser que yo soy, que determina si yo debo reconocer todo este conocimiento o no. Y por mi parte, yo debo ser uno con esta ley que estamos conociendo. Y entonces, el Apocalipsis 11 nos hablaba de un gran templo que se veía, un lugar. Y es ese que los hombres de las estrellas nos hablaron como el templo del Andak. El templo donde están escritos los libros dorados, donde está todo el conocimiento de la creación. Ahí es a donde vamos a llegar. Ese es nuestro gran galardón. Por eso es que nos fundimos en fuentes de inteligencia, en fuentes de conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos elegido cohesionarnos con nuestro ser a través de la fuerza interior que es nuestra fe. Y esto determina que ya estás inscrito en tu propio libro y templo del Andak, que dice así: y allí está el gran libro de los tiempos. ¿Sabéis qué hay en la primera página? Solamente 2 manos abiertas así, recibiéndote. Pasa a la otra página y me dice: mira, veo dibujos de aves, de flores, símbolos, jeroglíficos, pequeñas manos también así, entregándole toda la creación al hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué potestad tan grande! ¿Por qué estamos mendigando miserias en este mundo cuando en nuestro ser está todo este portento? Casi todas las hojas son símbolos y señales de oración, de reflexión interna para mí. Veo 2 manos tomadas así, porque nos hemos unido a la creación, al Padre. 2 manos de frente a Sa, tomando a todo aquel que también reciba este conocimiento. El libro es grande y grueso, hojas blancas con bordes dorados. Todos los libros que hay son dorados, no hay otro color, porque es un conocimiento dorado como el ser que nosotros poseemos, como esa luz que está acá, pura, limpia. Son dorados con un fondo blanco y con un gran sol en la tapa principal y una pirámide pequeña blanca. Entonces, estos conocimientos que estamos recibiendo
cuando comprendemos qué es la realidad verdadera, vienen del gran templo de todo conocimiento, sabiduría y saber, del gran templo del andar. No es como lo dije al principio, este conocimiento no es propiedad de razonamientos humanos, es propiedad de las grandes potestades planetarias, y esa potestad que el hombre puede tomar de dentro, no de lo que conoce de afuera, sino lo que toma de su propio ser. Ahí está la verdad, ahí está la ley, ahí está el Padre, ahí está la Madre, ahí está el vástago, ahí están ustedes como ser que son. Porque en ellos está la historia del hombre, de usted y mía, porque debemos reconocernos como parte de esa historia. Su procedencia, su nacimiento y muerte en cada encarnación, vida eterna y también todos los grandes misterios de la creación están allí. Entonces, todo este conocimiento de la verdadera imagen del Padre Eterno y sus 7 espíritus son revelados a través de ese templo que llevamos por dentro. Y así se manifiesta en este tiempo, a través del ser que fuimos, somos y seremos. A través de él es que llegamos a ese templo de toda sabiduría. Y esa es la historia de nuestra historia, la de nuestro planeta, escrita por nosotros, por ustedes, por mí, por cada hombre nacido de la simiente del Padre Eterno, escrita por nuestra conciencia. Y esa es la importancia del conocimiento que hoy recibimos, que la inmutabilidad del Padre es lo que nos permite a nosotros cohesionarnos a Él y llegar a ese templo del conocimiento. Y que hombres que han reconocido al Padre dentro de ellos han podido traer esto que ahora vemos. Porque el Pablo que conocimos en el capítulo anterior y tomó de su ser, del templo del andar, para poder manifestar hoy y hacer vigente todo ese conocimiento. Porque ese conocimiento de él en esos tiempos, él lo entregó para hoy, porque en ese templo comprendió el plan que determinó un tiempo para el fin de la rebelión y la manifestación del Cristo en usted. Y eso es lo que tenemos por conocimiento para el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo para el cierre de todo este gran conocimiento de nuestra fuerza interior.